¿Qué tal? Mi nombre es Diego y les voy a hablar sobre el derecho civil en la cultura prehispánica de nuestro país. Bueno, para empezar, México ha vivido desde la antigüedad en grandes culturas y pueblos. Al tratarse de culturas como la azteca, que fueron de gran importancia, el derecho se empezó a manifestar en costumbres, las cuales estaban ligadas con la religión. Sin embargo, la inclinación habitual de la gran masa indígena ante el poder de los miembros creó una gran incertidumbre para la oposición jurídica de los humildes. Los aztecas desarrollaron en su cultura el derecho civil. Los aztecas llegaron a investigar las leyes para regular la conducta, por lo tanto tenían un sistema jurídico, ya que estaba basado en el sistema azteca de familia. El matrimonio fue un acto poligámico, una esposa tenía una gran preferencia sobre las demás. Hubo una costumbre sobre la vida del hermano, tenía que casarse a fuerza. El matrimonio era un acto formal. Los aztecas implantaron el sistema del divorcio en la enciclopedia de la gran historia de México. Las sucesiones se manejaban en el testamento, ya que cuando muere el familiar se entregaban sus bienes a quien correspondieran en su momento. Hubo una gran jerarquía de tribunales aztecas comunes, los cuales eran los jueces de elección popular, anual, competente y para asuntos menores, pasando por un tribunal de jueces vitalicios para asuntos más relevantes, nombrados por el Cicuatl, hasta llegar mediante un sistema de apelación al tribunal de los monarcas, que se reunían cada 24 días, por lo que se podría decir que los aztecas manejaban contratos, que eran más conocidos como trueque, compraventa, préstamos o contratos básicamente. Los juicios eran verbales en ese momento y en ocasiones se utilizaban testigos. Ciertos indígenas faltaban a la ley. El derecho penal desde luego era muy sangriento, ya que ellos manejaron la pena de muerte. La pena de muerte era muy pintoresca y cruel. Un ejemplo era el homicidio. Era castigado con pena de muerte, pero tenían derecho a un abogado. Los aztecas, aparte de la pena de muerte, crearon la esclavitud, la mutilación y el destierro. El comercio era una de las actividades más conocidas y practicadas por los indígenas, por lo que el derecho mercantil se manejaba en ellos, ya que en ellos había moneda y existía el trueque, ya que fueran del mismo valor. Los aztecas fue ubicado en Tlatelolco. En esa época fue Tenochtitlan, que era una ciudad muy urbanizada y capaz de resistir muchos ataques de distintas ciudades. Hasta que, claro, llegaron los españoles. Entre los indígenas establecidos en el territorio que hoy ocupa México, la justicia española, los aztecas, que en mayor grado de civilización habían alcanzado, al igual que los bárbaros, el derecho civil tuvo un desarrollo en comparación con el derecho público. El derecho azteca tuvo un carácter eminentemente consuetudinario, cuyas principales fuentes eran la costumbre, la sentencia y la de los jueces. El Tlatoani, como cabeza de régimen político azteca, era el supremo legislador y órgano juzgador de su pueblo. Los jueces, los vigiladores, hacían sus funciones por delegación y todos, al fallar un negocio, formaban una especie de jurisprudencia que se correspondía de forma obligatoria para los casos. Estos fallos o sentencias normalmente eran sancionar la costumbre, los sentimientos del pueblo. De ahí encontramos los aztecas ningún antecedente legislativo. Consumada la conquista y establecida la cultura hispana, algunos autores recuperaron normas consuetudinarias y las ordenaron de forma de leyes escritas. Una vez consumada la conquista de la Gran Tenochtitlan por Hernán Cortés, del territorio de la que fuera la Nueva España, quedó incorporado a la corona de Castilla. En consecuencia, fueron sus leyes las que tuvieron vigencia en las vastas tierras de América. La legislación vigente en la Nueva España podemos dividirla en grupos: leyes vigentes, que se trataban de la legislación del virreinato, que estuvo formado
por cédulas o ordenanzas, y principalmente los llamados se basaban en consejos y se constituía un verdadero cuerpo legislativo integrado por el rey y o los miembros de la Gran Audiencia de México. Por otra parte, la legislación de India, que tuvo una gran importancia en primer orden.